una encuesta con el propósito de averiguar a través de qué fuentes reciben información sus empleados. No tenemos 3, podríamos pensar que no hay nada. Vamos a ver si tenemos alguna otra información. Sí, Entonces, yo entendí, porque dice 24 solo por Twitter y Facebook. Entonces entendí que, ya que solo ahí entre Twitter y Facebook había 24. Está perfecto lo que entendiste. Ahí. ¿Sí? Después dice 37 solo miran Facebook y ven correos. O sea que estos 37 van acá. Sí. ¿Está bien? ¿Y qué dato me estaría faltando? 18 ya está, 10 ya está, los 43, que los 43 no miran Facebook. ¿Sí? Sí, eso no sabía cómo interpretarlo, para ayudarme en el ejercicio. Los 43 no miran Facebook sería el complemento de Facebook. O sea, si vos tenés, si lo querés escribir como conjunto, la cardinalidad del complemento es 43. ¿Sí? O sea que, ¿dónde tendrían que estar esos 43? Tendrían que estar, sí. Entre los que miran Twitter, los que miran solo Twitter, solo el correo, y los que miran Twitter y el correo. Tendría que estar ahí los 43. Claro, o fuera, o en el universal. Digamos, bueno, una persona encuestada que no mira ni correo, ni Facebook, ni Twitter. Pero, por como acá pinta la cosa, si no tengo esa información, esperen, tengo 37 solo miran, 77 nunca Twitter, está bien. El 77 nunca Twitter sería lo mismo que escribí recién. O sea, me habla del complemento. Entonces, es lo mismo que antes. Los 43 pareciera que tendrían que estar acá. O sea, el complemento te lo rayo, no me acuerdo quién me preguntaba. Mira, el complemento de Facebook sería los que, decía el compañero, los que miran Twitter, pero no miran Facebook, que son estos. Los que miran correo electrónico, pero no miran Facebook. ¿Sí? O los que miran Twitter y correo electrónico, que serían los de acá al medio, ¿sí? Pero que no miran Facebook. O sea, ahí yo tengo que tener 43. Y si tengo alguno acá. Pero se supone que si realizaron la encuesta y preguntaron a todos y no dice que alguien no contestó, entonces la cardinalidad de esta región sería un 0, como que todos contestaron la encuesta, ¿está bien? Si no, debería decir que hay personas que no contestaron la encuesta. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo completo con ese dato de los 43? Si yo sé que el complemento de Facebook es 43 y es la región rayada en amarillo, porque es todo lo que no corresponde a Facebook. ¿Qué te parece? Y lo que le falta para llegar a 43. Sí, pero ¿y dónde lo pongo, Santiago? En la intersección de Twitter y correo. De solo Twitter y correo. ¿Está bien? Entonces hago 43 menos 10 menos 18. O sea, 43 menos 28. Y eso es lo que voy a poner en la región amarilla del solo Twitter y correo. ¿Está bien? ¿Cuánto me das a cuenta? 28, 12, 15. ¿Se entiende por qué? Porque es el complemento de Facebook. O sea, es todo lo que pertenece a alguno de los otros dos conjuntos o a los dos y no pertenece a Facebook. ¿Sí, Santiago? Sí. Lo mismo hago con los 77, complemento de Twitter. Esperen que acá esta rayita me queda confusa. Ahí. Complemento de Twitter, 77, o sea, lo voy a rayar de otro color. Si hablo de complemento de Twitter, será todo lo que los que miran Facebook o correo, o los dos, o Facebook y correo, pero no miran Twitter. Entonces, será esta región, o sea, el diagrama de Venn, la curva que representa Twitter no puede estar.
¿Está bien? Todo lo verde sería lo que corresponde al complemento de T. Como antes, lo amarillo, que lo voy a anotar, corresponde al conjunto complemento de Facebook. ¿Sí? Al conjunto, no a la cardinalidad. Entonces, ¿cómo llenan? ¿Qué hago? 77 menos 37 menos 18 y el resultado lo pongo en solo Facebook. ¿Sí? Sí, 22. ¿Cuánto me da esa cuentita? 22, profe. 22. Listo. ¿Está bien? Esa sería una manera de resolverlo. Y, a ver, estoy pensando. Fíjate que el 0 que yo había puesto en el universal lo tenés como dato en el enunciado donde dice: todos los empleados contestaron que se informan a través de estas fuentes. O sea, todos se informan o por Twitter o Facebook o correo o los tres. Es decir, que en la unión están todos los encuestados. Fuera de la unión, en el complemento de la unión, tiene que haber 0. ¿Sí? Después, ¿cuántos empleados se informan a través de los 3 medios? Y yo no tendría esa información. ¿Cuántos se informan por Twitter? ¿Cuánto por Facebook? Sí. ¿Me faltó algo llenar? No, está toda la información. Está bien. O sea, en realidad la información de quiénes se informan por los 3 medios no está. Entonces, por ahí es confuso ese enunciado y esa pregunta. Tendría que tener algún dato de qué pasa con los 3 medios, porque siempre me tienen que empezar a informar de ahí. Pero bueno, como no hay ningún dato y pude completar todo y me habló de los complementos, o sea que la intersección de los 3 no estaba involucrada en los complementos, yo tengo que pensar que acá voy a tener 0. ¿Está bien? ¿Sí, Santiago? ¿Quedó? Sí, quedó. Gracias. Bien, de nada. Bárbaro. ¿Pasamos a sucesiones, les parece? ¿O les quedan más dudas? Medio como que ya barrimos todos los ejercicios. ¿Alguien quiere preguntar? Por mí pasemos sucesiones. Pasamos a sucesiones, Gonzalo. Muy bien. Entonces, en el apunte, en la práctica de sucesiones, ¿la tienen? Las demostraciones cuestan y mucho. Ok. Las demostraciones, ustedes tienen que, para que yo los oriente con la demostración, además de las que ya hicimos y las que están en el apunte, tienen que intentarlas y preguntarme. O sea, de última hacer una demostración y ustedes ven que no es igual a la que está en la resolución, pero a ustedes les parece que está bien, me la tienen que mostrar. Y como para que yo les diga dónde está mal y por qué y explicarlo, decirles sí, está bien, es otro camino, está perfecto. ¿Está? Porque ¿qué pasa con la demostración? Si yo te explico la demostración, en realidad ya te la estoy haciendo para explicártela. Y si ustedes miran muy detenidamente el apunte, tienen muchas demostraciones, o sea que tienen la base de cómo demostrar y además hicieron conmigo en la práctica. Por eso, ¿qué les aconsejo con las demostraciones? Primero, que aquel que no se tomó el tiempo de mirar una por una en el apunte, lo vuelva a hacer. Después, volver a la de práctica que hicimos en conjunto. Y después, si ahí no anda, me tiene que preguntar a mí, me tiene que mostrar lo que hizo. En todo caso, ponemos un horario de consulta para que me muestren. ¿Está? Pero tranquilo con las demostraciones y mírenlas detenidamente, si no, no va a salir. Hay que aprender a demostrar. Y eso lleva un tiempo. No puede ser instantáneo. No es como esto que vos lees el enunciado, comprendés o no comprendés. ¿Sí? La demostración tengo que aprender a hacerlo. De nada. Bueno, con la práctica, sí.
Yo te quería hacer una pregunta con respecto a las demostraciones de un ejercicio que después miré la solución y se me aclaró, pero quería saber si lo que yo había hecho estaba mal. Te daba, por ejemplo, A menos B, intersección B menos A, y yo lo que hice fue una distributiva donde me quedó A, intersección B menos A. No. Pará, sí, no te digo nada, Florencia. Espera, ¿tenías Bien. eso que yo estoy escribiendo en pantalla? Y me quedó A, intersección B menos A, No. menos No es posible. Escúchame. Mirá las propiedades, pero mirá las propiedades de la intersección y de la unión, donde tenés las leyes. No hay ninguna propiedad de la intersección respecto de la resta. ¿Bien? Perfecto. O sea, la intersección no es distributiva respecto de la resta, respecto de la diferencia, no de la resta, respecto de la diferencia. Sí es distributiva respecto de la unión. Entonces vos acá estarías otorgándole propiedad distributiva a la intersección respecto de la diferencia y no la tiene. Por lo tanto, ese paso que estás haciendo no es válido. Perfecto. Por eso les digo que me tienen que contar o mostrar, porque yo ahí puedo detectar qué es lo que ustedes están pensando que no corresponde. Si yo ya la hago acá, obviamente no voy a empezar como empezó Florencia, entonces no podríamos discutir eso. Bien, dale, buenísimo. Sí, está bien la respuesta y me aclaró, pero... Claro, pero está bien que vos preguntes porque no sabes dónde te equivocaste. Por eso digo que está bueno que me cuenten qué hicieron. El problema es que le estás otorgando una propiedad distributiva a la intersección respecto de la diferencia que si la mirás en las leyes no existe y no tienen que inventar propiedades porque no son válidas. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, paso a sucesiones. Miren la práctica de sucesiones. Muy buenas las preguntas que me hicieron hoy, muy buenas. Salvo el de potencia de A, que había que leer potencia de A, pero bueno, está perdonado. A lo mejor se te escapó, Sixto. ¿Está? Sí, ¿quién preguntaba? Yo, que ahí en A-B, intersección B menos A. Entonces, si nos pide que demostremos, ¿qué hacemos? Bueno. En realidad te da A-B, intersección B menos A, igual conjunto vacío te da. Te da esto. ¿sí? Tenías que aplicar... Sí. Tenías que aplicar la definición de diferencia que decía que A menos B es igual a A, intersección, el complemento de B. Exacto. ¿Bien? ¿Dónde está eso? ¿Está en algunas observaciones del apunte o está en la misma práctica, en otro ítem demostrado? Por eso ustedes tienen que seguir bien el hilo. Resulta que la diferencia entre dos conjuntos es lo mismo que la intersección entre el primero y el complemento del segundo. Entonces acá hago esto. Sí, y ahí te queda fácil, claro. Acá yo tendría estos paréntesis, ¿verdad? Pero como la operación es siempre la misma, en todos los casos estoy teniendo intersección, 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 puedo valerme de la propiedad asociativa, puedo sacar los paréntesis y a la vez puedo conmutar, de tal manera de ubicar esto de esta manera. No puse conjunto vacío, ¿se dan cuenta? Puedo tener A intersección complemento de A y vuelvo a asociar y luego intersección B, intersección complemento de B, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Y resulta que un conjunto intersección subcomplemento está en una de las leyes y es el conjunto vacío. Entonces acá tengo conjunto vacío, intersección, conjunto vacío, resultado, conjunto vacío. Y ahí lo demostré. ¿Está bien? Entonces, hay que tener presente que la diferencia se puede expresar como la intersección de A con el complemento de B. Depende qué diferencia sea, ¿no? En el segundo paréntesis use otra cosa. ¿Sí? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, capaz que puedo arrancar sus sesiones. Igual está perfecto que me pregunten, me encanta que me pregunten. Quiere decir que estuvieron trabajando a conciencia. Muy bien. Profe, y sí.
¿Puede ser que haya algunas demostraciones que se puedan hacer gráficamente? Bueno, esta no, justo, pero... Acordate, Santiago, que yo expliqué un poquito sobre lo gráfico. Si vos haces una demostración gráfica, tenés que tener en claro que estás barriendo todos los casos posibles. Yo no te digo que no se pueda hacer, pero tiene que estar todo barrido, o sea, no te puede quedar ninguna posibilidad de conjunto fuera de lo que estás considerando. Entonces, en general, para que no te quede ningún caso por fuera, tenés que hacer varias y no te lo recomiendo, porque es muy probable que te esté faltando algo. ¿Sí? Sí, está bien. Con la gráfica lo que vos podés hacer es orientarte, o sea, toma una representación posible de un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C y hace un esquema como el que está arriba en violeta, ¿sí? Hacelo y con eso pensalo. Pero tenés que tener en claro que si el conjunto es vacío, no lo estás pudiendo representar. Si un conjunto está incluido en el otro, tendrías que hacer otro gráfico, ¿está bien? Pero podés hacer uno general, por ejemplo, como para orientarte en la idea de lo que dice el enunciado, porque como total sería válido para todos los casos, para el caso que vos vas a representar también va a ser válido, entonces te puede dar alguna información, pero no usarlo para demostrar. O sea, para entender, nada más. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Recuerden, las demostraciones, para ir aprendiendo, tengo que ir haciendo todo lo que está en el apunte. Por ejemplo, este ejercicio que preguntó Florencia recién, si yo no había visto primero que la diferencia se podía escribir como una intersección, obviamente no les va a salir. O sea, podrían hacerlo con X pertenece a todo el conjunto de la izquierda y probar que entonces X pertenece a vacío, pero como el vacío no tiene ninguno, está complicado probarlo así. Bueno, la práctica de sucesiones, yo le voy a adelantar la definición de sucesión. Comparto pantalla por las dudas si no la tienen descargada. Ahí está. Me dice, en la práctica de sucesiones, dar el conjunto correspondiente a cada sucesión. Una sucesión es lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo. Es una lista ordenada de elementos. Acá hay otra lista ordenada de elementos. Y acá hay otra lista ordenada de elementos. ¿Cómo se separan los elementos de la lista? Con coma. Ahí hay una coma, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. O sea, igual que conjunto, pero ¿qué tiene de diferente? Que no lo veo como una colección, o sea, las llaves no están, ¿sí? Y por el otro lado, el orden es importante. Yo acá digo que el primer término de la sucesión es el 2. No puedo decir que el primer término de la sucesión sea el 1, porque está en segundo lugar. Entonces, como es una lista ordenada de elementos, yo tengo un primer término, el que le sigue es un segundo término, el que le sigue es un tercero, etc. Y otra cosa que pueden ver acá es que puede ser que esta lista no termine, que sea infinita. Eso está indicado con los 3 puntitos que dice y así sucesivamente. ¿Sí? Y otra cosa que pueden ver acá es que no están usadas las comas en el tercero o en el cuarto, porque en general cuando los elementos de la lista son letras, pueden omitirse las comas. Después esto lo van a charlar bien con Rosa. ¿Sí? Profe, ¿tienen que ser enteros o pueden ser reales? Porque si son reales no puedo usar la coma para dividir. Y sí, uso la coma y hago un espaciado o uso el punto y coma para dividir. Sí, puede ser cualquier número. También. Sí. O sea, la cuestión es que vos separes los elementos de la lista con algo. Y la lista puede estar integrada por cualquier tipo de elementos. Entonces, es muy parecido al concepto de conjunto. Lo único que le sacamos es que el conjunto no es ordenado y la sucesión sí, y que le sacamos las llaves porque no se trata de una colección. A ver, vamos a hacer el 2. Tenemos que dar
3 sucesiones diferentes que tengan estos términos. O sea, cuando habla de conjunto correspondiente, habla del conjunto de donde yo saco los términos de la sucesión. Entonces, si este es el conjunto correspondiente, ustedes me tienen que armar sucesiones finitas o infinitas que tengan esos términos. Así que me las pasan por chat. Perdón, profe, no lo entendí. ¿Qué le pasamos por chat? Las sucesiones del conjunto del ejercicio 2. Sucesiones finitas o infinitas que solamente tengan los términos X, Y Z. A ver. Cuando yo les digo basta, no pongan más. Así puedo mirar las que hicieron. Basta. Basta, 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 basta. Basta, basta. Tardan en llegar a veces, profe. Eso ok, pasa. No hay problema. Empiezo mirando. La de Gonzalo. Gonzalo puso XX, Y, Z, Z, Z. Está perfecto. O sea, los términos de la asociación son los del conjunto. Florencia puso X y Z. Florencia, la X debería ser minúscula. Y si es minúscula, te digo que sí. Porque ese es el elemento del conjunto. ¿Bien? Ah, sí, pasa que automáticamente el teclado... Me imaginé. Lo mismo con la que hiciste abajo. O sea, serían las dos correctas, pero todo en minúscula. Las 3. Abril. Perfecto. Candela. Perfecto. Mateo. Bárbaro. Santiago. Muy bien. No hace falta que le pongas un espaciado entre el Z y el Z y entre el I y el X. Puede estar todo junto. ¿Sí? Rafael. No. Profe, yo quise poner X, Y, Z todo junto, pero lo mandé así rápido, sin querer. ¿Quién me está hablando que no enganché? ¿Rafael? Rafael, sí. Ah, bien, no me figuraba. Ok, o sea, sería X y Z, ¿verdad? Hace una cosa, ponelo en el chat como que estás corrigiendo, por si a alguien le queda este chat, dale. que le quede claro. Gracias. Luciano, correcto. Nicolás, correcto. Guillermo, correcto. Pascual, creo que es. Perfecto. No hace falta los espaciados. Santiago escribió una tremendamente larga, está muy bien. Bueno, están todos bien. Rafael, ahora escribiste X y Z con la Z mayúscula. No, Z minúscula, ¿sí? No, ahí lo escribí bien, profe, al final, fíjate. Ah, al final de todo, sí. Y tiene un asterisquito. ¿Qué pasó? No hacemos una. No, pero el asterisco es como que lo corregí, profe. Ah, perfecto. Bueno, está bárbaro. Bueno, la que no está correcta es la de Luciano. Luciano, la anterior al último que está en el chat. No tengo que usar nada. No tengo que usar paréntesis. O sea, simplemente es la lista de los elementos. Así que sin paréntesis, sin llaves. Y por otro lado, los elementos tienen que ser todos minúsculas, porque es el conjunto que te dio. Entonces, si en el conjunto tengo X y Z minúscula, tengo que poner X y Z minúscula como elementos. ¿Sí, Luciano? Ahí la corregiste. Profe. Buenísimo. Bárbaro. Ahora vamos al ejercicio 3. Ah, perdón. Ninguno de ustedes me dio una lista, una sucesión infinita. ¿Me podría dar una infinita con ese conjunto correspondiente? Ahí tenemos, ahí nomás. Basta. A ver. No se podría, profe, porque no tiene los 3 puntitos que indican que puede ser infinito. Tipo, tiene 3 elementos y ya está. No, sí se puede, porque el conjunto correspondiente es el conjunto de los elementos que forman los términos de la sucesión. Pero yo los puedo repetir. Ya entendí. Infinitamente. Entonces el conjunto puede ser finito, pero la sucesión puede ser infinita. Gracias, profe. Hay 4 puntitos, profe. Bueno, sí, son 3 puntitos. A ver, Mateo puso Z y X, puntos suspensivos, se entiende que sigue igual.
Gonzalo puso ZI, X, X, X y sigue igual, perfecto, sigue con todas X. Después, Lautaro puso X y Z, no me cierra Lautaro. A ver, ¿por qué? Porque vos estás poniendo X y Z y ahí ya los 3 puntos suspensivos, medio como que no se sabe bien cómo sigue. El patrón tiene que estar claro, ¿está? O sea, al menos tiene que repetirse una vez lo que vos querés que se siga escribiendo. A ver, mejora Lautaro. Patricio, lo mismo. XX, Y, Z, Z, ¿y cómo sigo, Patricio? ¿Tienen micrófono para responderme? Sería mejor. Ahí la corrigió Lautaro, perdón. XZ, punto suspensivo, la tuya está correcta, Lautaro. Patricio todavía no corrigió ni me dijo. Patricio Marci, faltaría que repitas el patrón. Santiago, lo mismo, XX, Y, Z, ¿cómo sigue? Sí, ahí lo mandó otra vez abajo. Ahora lo miro. Federico, XZ, perfecto. Francisco, XZ y nada más, no, lo mismo que dije antes. Ahí me escribe... Ok, el que me está hablando, Gutiérrez, que no alcanzo a ver el nombre. Bueno, espero que se te resuelva la cuestión. Santiago Spini, XX, Y, ZZ, XX, mejora. Yo te diría que para que no haya lugar a dudas, Santiago tiene que ser XX, Y, ZZ, XX, Y, ZZ, y recién ahí los puntos suspensivos. Repetí al menos una vez todo el patrón. Nicolás, no me escriban más, XY, ZZZ. Wow. XX, Y. No entiendo el patrón, Nicolás. Porque primero tenés una X, 2 Y, 3 Z. Después tenés 4X, 5 Y. Está perfecto, está divino. Me encantó. Muy elaborada. ¿Se entiende? Él está contando siempre un elemento más. Una X, 2 Y, 3 Z, 4X, 5 Y, 6 Z. ¿Cómo sigue? 7X, 8 Y, 9 Z y así sucesivamente. Está buenísimo el patrón. Lautaro corrigió. Patricio... ¿ves, Patricio, que la seguiste distinta? O sea, yo lo hubiera seguido con XX y ZZ. Ahora tu patrón está claro. El Patricio Macari, XZ, está correcto. Francisco, XY, ZZ. Sí, podría estar más claro. Lautaro, que llega a esta hora. Y Luana, XX, Y, ZZ. No me queda claro, Luana, el patrón. A ver. Cuando ustedes ponen los puntos suspensivos, cualquiera que complete lo que sigue tiene que completar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, no tiene que haber lugar a dudas de cómo sigue. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Florencia, ¿cómo completarías la de Luana? ¿Qué dirías, Florencia? Profe, esa me mandó después. Era de la otra cosa. O sea, ¿no sería eso lo que escribís, Luana? No. Bueno, perfecto. Bien. Listo. Avanzo ahora al revés. No miro más el chat. El 1. Dar el conjunto correspondiente. Ahora es al revés. En el 1 ustedes tienen que... Esperen. Ahí. En el 1 ustedes tienen que hacer al revés. Dada la sucesión, por ejemplo, acá, ustedes me tienen que decir cuál es el conjunto de los cuales está tomada esa sucesión. ¿Cuál es el conjunto de los cuales están tomados los términos de esa sucesión? A ver, leo en el chat. 2, 1,
No sé. Bueno, pero si es un conjunto, ahí nomás, no escriban más, hasta Matías Ibarra voy a mirar. Si es un conjunto, tiene que estar escrito entre llaves, ¿verdad? Esperen que se me complica con la pantalla compartida. Bueno, entonces, Luciano, incorrecto. Escribiste un conjunto entre paréntesis. Eduardo, incorrecto. Gonzalo, correcto. Matías, correcto. Y fíjense que Gonzalo escribió el conjunto formado por 1 y 2 y Matías escribió el conjunto formado por 2 y 1. No me importa el orden en los elementos del conjunto, ¿verdad? Ahí no importa. Así que de las respuestas, la de Gonzalo y la de Matías son correctas. Nicolás, me imagino que se te piantó la C. Sí, son 6 horas. Patricio, ok, pero guarda, si le vas a poner nombre al conjunto, ponele un nombre en mayúscula. ¿Está? Ponele el nombre A mayúscula, no A minúscula. Bien, Lautaro, correcto. Bien, Lautaro, me estás escribiendo solo a mí el mensaje. Ponelo para todos, para que todo el mundo lo vea. Eduardo, la corrección que hiciste, recordá, los conjuntos tienen nombre en mayúscula. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es el conjunto formado por 1, 2 o 2, 1. La respuesta del C. Ahora. A ver, María Florencia, levantaste la mano, dime. Están escribiendo a full porque los escucho. ¿El B o el C, profe? El que está señalado en pantalla. A ver. No puedes poner la llave, Luciano, están en el teclado las llaves. Bueno, no importa. Pero tiene que tener llaves. A ver, ¿qué ponen? Está en el teclado, depende de qué teclado tengas. En general suelen estar donde están los paréntesis. Bueno, ahí nomás, no escriban más. En el C. Están poniendo que el conjunto correspondiente, empiezo por Pascual. Es el conjunto, le falta la llave Pascual, ¿no? X tal que X es, no sea, es una letra del abecedario. Correcto. O sea, ¿me lo corregís, Pascual, por favor? Ponele la llave y ponele un es, así yo te digo que está bien. Gonzalo, A, B, C, D, F, G, está perfecto, lo pusiste por extensión. María Paz, lo mismo, está perfecto. Santiago ahí corrigió lo de Pascual, X tal que X es una letra del abecedario, muy bien. El conjunto C igual a X tal que X, Mateo, es una letra, porque cuando yo defino a un conjunto por comprensión, siempre doy en singular la propiedad que cumple. ¿Está bien? Porque estoy hablando del elemento X, que caracterizo al elemento X. Entonces, X tal que X es una letra del abecedario, Mateo. Patricio, el conjunto A, yo le pondría C, porque estoy en el ítem C, X tal que X es igual a... Uy, ¿qué hiciste? Patricio, me mezclaste el B con el C, ¿no es cierto? No, Patricio. Pascual, ahí lo corregiste, muy bien. Mateo, ahí lo corregiste, bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Entonces, vamos ahora al D de dedo. Profe. Sí. Los que pusieron una letra del abecedario, ¿no tendría que aclarar que es imprenta también la letra? No hace falta. No te preocupes. Una cosa cuando yo ya tengo el símbolo y cuando lo uso distinto, y otra cosa es cuando yo estoy dando la propiedad que lo define. No. Hasta ese nivel de detalle no llegamos, pero está buena tu pregunta. Bien. A ver, la respuesta del D, que está en pantalla, ahí. A ver qué pusieron. No escriban más.
Florencia, ok. Álvaro, ok. Ven como ya ahora todos la están pegando. Nicolás, ok. Lautaro, ok. Abril, muy bien. Lucio, bien. Matías, bárbaro. Gonzalo, perfecto. Mateo, bien. Abril, puede ser ABCD. Abril con comas, porque en el conjunto yo sí o sí tengo que poner la coma para separar elementos. Bien, correcto. Por último, el B. A ver, Santiago. Mira el de Santiago. El conjunto de los X tal que X es igual a 2N con N perteneciente a Z más, incluido el 0. A ver. Si N pertenece a Z más, incluido el 0, hay que escribirlo bien con los símbolos, ¿no? Pero entiendo lo que me querés decir. Bueno, ahí no me escriban más, así miro los que están. Esperen que se me va. Ahí. Entonces, el primero que miré es el de Santiago Spini. Bueno, está perfecto porque tengo el 0, lo multiplico por 2 me da 0, el 1 lo multiplico por 2 me da 2, entonces son todos los números pares, empezando desde el 0, perfecto Santiago. Nicolás, n tal que n, bueno, ok, pertenezca a los enteros positivos y el 0 y n más 2. No, Nicolás, no. Por un par de motivos. Primero no usaría... ¿Cómo? El 0 te queda fuera. Lo que pasa es que dice enteros positivos y el 0, o sea, estaría poniéndole el cerito, ¿no? Sí, pero claro, después dice n más 2. No, no está bien generado lo que caracteriza a los elementos y por otro lado, no me escriban más, el n jamás lo usaría para indicar el elemento, Nicolás, porque el n ya se usa para indicar el conjunto de los números naturales. Entonces, las letras que ya representan cosas conocidas, no las usen para otras cosas. Santiago, X tal que X es un número par mayor o igual que 0. Está perfecto. Lo único que te podría decir que el número par lo podés escribir como 2 por n, como hizo arriba el otro Santiago. ¿Sí? Lautaro es un número par mayor o igual que 0, es lo mismo. O sea, traten de usar lo simbólico lo más posible. En el chat, ok, que me lo escriban así. Gonzalo, X tal que X pertenece a Z con el 0, Z más con el 0, y X es igual a 2 por N, Santiago, ¿verdad? X es igual a 2 por N, con N perteneciente a Z más con el 0, también deberías decir. ¿Está bien? En realidad lo que vos escribiste, Gonzalo, lo mismo que escribió Santiago Spini arriba, y se puede resumir como lo hizo Santiago. Porque si ya el n es perteneciente a z más con el 0, al multiplicarlo por 2, ya el x automáticamente también te queda entero positivo o 0. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Bueno, genial. Cortamos acá, chicos. Después van a trabajar con la profe sobre sucesiones. Y en principio vamos a terminar de ver el concepto de principio de edición, ¿sí? Bien. ¿Qué les sugiere a ustedes la palabra adición? Suma. Suma. Justamente, en esta parte lo que vamos a trabajar es esta problemática de identificar cuántos elementos hay cuando estamos trabajando en conjuntos, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay en particular en la unión de conjuntos? Ustedes recuerdan que el concepto de elementos, la cantidad de elementos dentro de un conjunto, ¿a qué se denomina? ¿Cómo se llama o a qué se llama cantidad de elementos de un conjunto?
¿Cardinalidad era? Cardinalidad, perfecto. ¿Y cómo la simbolizan? Como un valor absoluto. Como si fuese valor absoluto, pero en realidad no es valor absoluto. Bien, perfecto, Lautaro. Entonces, la idea es utilizar algo que tiene que ver con ese concepto de cardinal o cantidad de elementos de un conjunto para poder analizar cuántos hay en la unión. Supongamos que yo les digo a ustedes, bueno, fui a comprar en la verdulería 3 naranjas y 3 manzanas. ¿Cuántas frutas tengo? 6. No hay dudas, ¿no? Tengo la suma de la cantidad de naranjas y de la cantidad de manzanas. No hay dudas que son 6. Ese análisis es el mismo análisis que haríamos si nosotros tenemos un conjunto que tiene estos 4 elementos, un conjunto A que tiene 1, 2, 3 y 4, y un conjunto B que tiene 7, 8, 9, que son elementos distintos, ¿sí? Como dijimos, por un lado las naranjas y por el otro lado las manzanas. Una manzana es una manzana y una naranja es una naranja. No hay forma de unirlas, ¿no? Entonces, de que haya un elemento en común entre esas dos categorías, a eso me refiero. En este caso, no hay un elemento en común entre los dos conjuntos, y si yo les digo, bueno, ¿cuál es la cantidad de elementos que hay en la unión? Fácilmente me van a decir que, ¿cuántos hay? 7. 7, ¿no es cierto? Si yo realizo la unión, voy a ver que tengo el 1, 2, 3 y el 4, el 7, el 8 y el 9, los cuento y son 7. Si los cuento acá, son 7 también. ¿De acuerdo? O sea que si nosotros estamos trabajando con conjuntos que no tienen elementos en común, el cardinal de la unión, ¿cómo lo podría escribir? ¿A qué sería igual? En base a lo que ustedes me dijeron. Al cardinal de A, más el cardinal de B. ¿Sí? O sea, si yo cuento, estos 7 surgen de hacer estos 4 más estos 3. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos conjuntos en donde hay elementos en común? Por ejemplo, en este caso, que tengo el 5 y el 6 que se repiten A y que se repiten B. ¿Me servirá el mismo análisis que hicimos recién para obtener la cantidad de elementos en la unión? Creo que no. No, profe. Fíjense, si yo hago la unión, como ustedes ya la saben hacer, coloco los elementos de A y luego coloco los elementos de B sin repetir. Si yo cuento, si yo cuento en esta unión, acá hay 9 elementos. Está bien. ¿Sí? Ahora, si yo hago el mismo análisis que hice antes, hago el cardinal de A más el cardinal de B, yo voy a tener 11 elementos, no voy a tener 9. O sea, hay algo que no está funcionando. Uy, tengo la conexión de internet inestable. ¿Y los elementos repetidos se cuentan o no al final? Claro, digamos, en la unión los elementos repetidos no están. Claro. Y si nosotros usamos el mismo análisis que usamos antes, los estamos contando 2 veces. Entonces ahí uno de ustedes dijo, habría que restarlos.
¿Sí? ¿Se entiende? Profe, se le corta mucho, yo no logro entender. Ay, bueno, sí, estoy con una conexión inestable justo ahora. No sé lo último que dijo. Les decía que si nosotros hacemos lo mismo que hicimos antes, de sumar cardinal de A más cardinal de B, en este caso cardinal de A más cardinal de B, tendríamos 11 elementos. Tenemos elementos de más. O sea que, ¿y por qué tengo esos elementos de más? Porque estoy sumando 2 veces los elementos repetidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que restar los elementos que están en la intersección. O sea que la fórmula general con la que trabajaríamos es el cardinal de la unión es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. ¿Me terminaron de escuchar eso último o no? Sí. Ahí se escucha bien. A ver, esto es un teorema que no lo vamos a demostrar, solamente, digamos, en este caso lo vamos a trabajar intuitivamente como lo hicimos recién, ¿eh? Pero la idea entonces... ¿Perdón? No, que sí, se entiende, digo. Pero la idea entonces es que, a ver, se comprende en cierta forma qué es lo que estamos diciendo a través de un ejemplo, como por ejemplo, valga la redundancia, este que está aquí, que también tiene que ver con letras. Fíjense, yo tengo un conjunto A que tiene A, B, C, D y E, un conjunto B que tiene C, E, F, H, K y M. Les pido a ustedes que verifiquen el teorema. Bueno, ahí entro un poquito en el tema de qué es lo que se pide a veces en un ejercicio. Acá se pide que verifique. En realidad un teorema no se verifica, porque el teorema ya está aprobado para todos los casos. Pero bueno, si ustedes le piden verifique, lo que tendrían que hacer es, como acá yo tengo una igualdad, ver si esta igualdad se cumple. Se me fueron de nuevo de las cámaras. A ver, ¿qué les pasa? Los que estaban en las camaritas. ¿Por qué se me fueron? Bueno. Entonces, lo que tendría que hacer, cuando dice verifique el teorema, lo que tengo que hacer, si acá tengo una igualdad, es ver si esta igualdad se da. ¿Sí? Esta igualdad es una igualdad entre ¿qué? ¿Qué voy a tener de este lado? La unión entre cardinales, A y B. ¿Pero qué tengo? La suma. Una unión. Un número, no es un conjunto, esto es el cardinal del conjunto. O sea, de este lado voy a tener un número. ¿Y de este lado qué voy a tener? Números también. Otro número. ¿Sí? O sea, que lo que tengo que ver es si el número que está a la izquierda es igual que el número que está a la derecha. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a ver, hago la unión de los dos conjuntos, me da esto. ¿Sí? Y el cardinal de la unión entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, de este lado, a la izquierda voy a tener 9 elementos. Ahora me fijo a la derecha. El cardinal de A, ¿cuántos elementos tiene? 5. El cardinal de B, ¿cuántos elementos tiene? 6. Y el cardinal de la intersección, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos hay en la intersección? El elemento C y el elemento E. ¿Sí? O sea que el cardinal de la intersección hay 2. Entonces, de este otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 más 6 menos 2, que también es 9. Entonces,
La igualdad se verifica, sí, claro, se va a verificar, porque, vuelvo a repetir, un teorema se verifica de forma general, y en este caso, particularmente, tenemos que da como resultado correcto. ¿Bien? Ahora, yo ya ahí les dije algo, ¿no? Que un teorema está en forma general, pero, a ver, nosotros en el primer ejemplo, ustedes me habían dicho que lo resolvían haciendo el cardinal de A más el cardinal de B, cuando los conjuntos no tienen elementos en común. ¿Cómo se llama cuando los conjuntos no tienen elementos en común? Disconjuntos, ¿no eran? Disjuntos, ¿sí? Estaba por ahí, bien. Ahora, decimos entonces que vamos a tener que mirar, usar una fórmula para un caso y usar una fórmula para el otro, cuando tienen elementos en común y cuando no tienen elementos en común. No, profe, eso es la misma, creería que no afecta. ¿Por qué? Y porque si no tenés nada para restar, me calculo que bueno, no afecta nada. ¿El cardinal de A unión B o de A? Bien, o sea, si son disjuntos, A intersección B, ¿a qué es igual? Intersección es 0. Bien, si son disjuntos, A intersección B es igual al conjunto vacío. Y el cardinal del conjunto vacío es igual. 0. A 0. Entonces, el mismo teorema puedo utilizarlo cuando los conjuntos son disjuntos, porque entonces este lado me va a quedar, el cardinal es menos 0, ¿no? Digamos, si yo hago intersección B es vacío y el cardinal del vacío es 0, no hay elemento. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula genérica es esta, donde en particular, si la intersección no existe, o sea, si no hay elementos en común, este valor va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando tenemos 3 conjuntos. ¿Podremos extender el mismo análisis que cuando teníamos 2? Y ustedes saben que si yo tengo A unión B unión C, yo puedo asociar de A2. Y si yo tengo el cardinal de algo que asocié 2 conjuntos y después hago la unión con el tercero, podría pensar en que esta fórmula se puede emplear. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo 3 conjuntos que no tienen elementos en común? O sea, tengo 3 naranjas, 4 manzanas y 2 peras. ¿Cuántas frutas tengo? Y el total de elementos. 9, ¿no? 9, ¿sí? ¿Qué hago? Sumo los elementos. Cada uno de los sumo cada uno de los elementos, y como no hay, o sea, si tengo una cosa es una manzana, una cosa es una naranja y otra cosa es una pera, no hay intersecciones, no hay elementos que están en las intersecciones, por lo tanto voy a tener que sumar como si fuesen las 3 categorías diferentes, ¿no? Como si fuese un cardinal de A, un cardinal de B y un cardinal de C. Pero con el mismo planteo que hicimos antes, si yo sumo los cardinales y ahora tengo elementos en la intersección, ¿qué tendría que hacer? Los tendría que restar, ¿no?
Tendría que restar esta intersección, tendría que restar esta intersección y tendría que restar esta intersección. Vamos a ver primero, antes de ver esto de... les voy a compartir otra cosa. Ahí están viendo otra pantallita, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno. Supongamos que tengo estos tres conjuntos, A, B y C, que tienen regiones en común, que tienen elementos que están compartiendo en común. La pregunta es, si yo tengo que identificar regiones en todo este diagrama de Venn que tiene un universal y tiene estos tres conjuntos, ¿cuántas regiones tengo? ¿7? ¿7? Sí. Ay. 8 con el universal. 8. A ver, ¿cuál es 7 entre los tres conjuntos y 8 con el universal. Y 8 con el universal. A ver, miremos. El conjunto A es regiones o conjuntos, ¿no? Subconjuntos. El conjunto A es 1. 10 o 11. El conjunto B es otro. El conjunto C es otro, ¿no? Ahí tenemos 3. ¿Sí? O sea, si nosotros seguramente tenemos un problema que se nos plantea, van a decir, bueno, en una categoría, en esta categoría tengo tantos elementos, en esta otra categoría tantos elementos y en esta otra categoría tantos elementos, ¿sí? Y puede ser 10 o 11, no sé quién dijo. Perdón, Sixto, ¿qué decís? Dijo 10 o 11, capaz que sí, porque A uno ver, es... No, igual creo que son más todavía. Bueno, a ver, sigamos. Eso sería la categoría A, la categoría B y la categoría C, o sea, la cantidad de elementos. Ahí ya tenemos 3. Después tenemos una categoría que yo podría decir solo los que están en A, que serían estas rayitas negras. Ustedes ven los colores, ¿no? Sí. Solo los que están en B. Solo los que están en C. ¿Ven? Ahí tengo otras 3 regiones más. Luego tengo las categorías de las intersecciones. O sea, todo esto es A intersección B. Todo esto es A intersección C. Todo esto es B intersección C. Cuando yo hago las intersecciones de A2, estoy considerando la intersección de los 3 cada vez. ¿Lo ven? O sea que hay, en estas 3 regiones tengo A intersección B, A intersección C y B intersección C. Tengo 3 casos. Pero también yo podría tomar solo A intersección C, que es esto rojo. Solo A intersección B. Solo B intersección C. Y ahí tengo otros 3 casos más. ¿Sí? La intersección de los 3, que es esta de acá. Y luego, lo que no está en la unión. O sea que, ¿cuántas regiones estuve nombrando ahí? ¿10? ¿No nombraste? Me parece que son un poco más. 12 escuché yo por ahí.
12. ¿Cuántas? 12. 12. 14. 14, ¿sí? Ah, sí, me faltaron las dos. ¿Cuál era la última, profe? No escuché la última. La intersección de los tres y el que no pertenece a la unión. Ah, verdad. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían, o sea, yo podría definir algunas otras regiones más todavía. Si yo digo solo A y B, bueno, serían, digamos, considerar estas dos, solo B y C, pero en principio me interesa que identifiquen estas regiones porque son las que generalmente se trabajan en el caso de algún ejemplo en particular. O sea, si a ustedes, bueno, volvamos entonces a la fórmula y después volvemos a esto. Entonces, una forma de definir cuántos elementos hay en la unión, o sea, el cardinal de la unión, teniendo en cuenta el teorema anterior, podríamos decir que el cardinal de la unión es igual a el cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C, que sería el caso en que los conjuntos son totalmente disjuntos. Ahora, si hay intersecciones, como hicimos antes, tendríamos que restar las intersecciones, o sea, restar esta intersección y restar esta intersección. Y como estoy restando las intersecciones que incluyen a la intersección de los tres, en algún momento lo tendría que sumar, porque si no, como que los estoy dejando afuera, a lo que está entre los tres conjuntos. Entonces, el teorema para el caso de la unión de tres conjuntos queda de esta forma. Yo aquí tengo un ejemplo, pero a ver, me gustaría ver si podríamos, a ver. Bueno, tengo un caso de... Vamos a lo que estábamos mirando antes. Entonces, a ver, fíjense. Acá tengo un conjunto A que tengo A, B, C, D y E, un conjunto B que tengo A, B, E, G y H, y un conjunto C que tengo estos elementos. También dice, verifique el teorema, ¿sí? O sea que lo que tengo que hacer es, nuevamente, ver si la igualdad se verifica, o sea que tengo que hacer la unión de los tres, tomar el cardinal, tengo que ver cuánto da este número, y luego hacer estas otras cuentas, ¿sí? Tomar la cardinal de A más el cardinal de B. Yo podría guiarme con el diagrama de Venn, como hicimos recién, con las regiones, para más o menos identificar la cantidad de elementos que hay en la unión, así a través de un diagrama de Venn, ¿sí? Eso lo podría hacer, pero solo lo hago para guiarme, ¿sí? Para calcular cada una de las preguntas que van a tener ahí en el... ¿Alguien ya vio la práctica de esta parte? Sí. Van a ver que tienen problemas en donde les dice, bueno, cuántas personas hicieron una cosa u otra, o cuántas no hicieron nada, o cuántas... Ya hicimos toda la práctica de eso, profe, con la otra profe. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí. Ah, bueno, no me dijo nada ella.
Y ustedes tampoco no me dijeron nada. Yo estoy hablando en principio de edición como si fuese la primera vez que lo ven. Pensamos que la profe dijo que nos ibas a dar sus secciones en realidad. Arrancamos ya con ese tema en la práctica y ella pensó que vos ibas a dar la teoría. Pero este tema no lo habíamos dado en la teoría. No lo dimos, pero arrancamos con los ejercicios igual. Fue autodidacta. Hicimos la práctica, pero no le dimos la teoría. Bueno, no me dijo nada. Ella aplicó las fórmulas y bueno, yo después en mi caso, leyendo otra vez el apunte, vi de dónde sacó las fórmulas de los teoremas. Ay, acá me están poniendo algo en el... No fue algo más intuitivo. Sí, bueno, lo que... Lástima que no me dijeron desde el principio, pero a ver, bueno, reforzamos igual. Cuando en los ejercicios seguramente ustedes vieron, y ahora voy a ir a los ejercicios, porque quiero comentarles algo que no sé si ella se los comentó. En los ejercicios, los están viendo ahí, ¿no? Sí, la resolución. Plantea el diagrama de Venn, ¿sí? Y plantea las resoluciones en forma de analítica, ¿sí? Tomando en cuenta cada uno de los datos que se tiene y usando fórmulas que tienen que ver con unión, intersección, las operaciones. Entonces, ustedes pueden hacer el diagrama de Venn para guiarse de que luego cada uno de estos resultados que dan, yo agarré cualquier ejercicio, sean los correctos, ¿sí? Pero con el diagrama de Venn no es suficiente. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que utilizar las operaciones como están dadas más o menos de esta forma aquí. El orden puede ser diferente, pueden tomar diferentes regiones, pero bueno, la idea es que ustedes consigan escribir simbólicamente lo que tienen que plantearse. Desde la modelización del problema, ¿sí? Ven que acá se usa la T para tenis, la B para básquet, la N para natación, o sea, se utilizan las variables con las cuales van a ustedes trabajar, se hacen las cuentas y se hace el diagrama de Venn como para guiarse. Profe, una consulta. En el ejercicio 26, ¿cómo queda graficado? Porque yo lo hice así nomás, pero no sabía cómo plasmarlo directamente. Bueno, a eso iba. ¿Por qué este no está? Acá está. Pero a ver, vamos primero a este. ¿Qué es lo que, si ustedes están haciendo el diagrama de Venn, cuál es el valor que saben sí o sí que pueden ubicar en alguna de las regiones que estuvimos trabajando? ¿Qué es lo que escriben primero? La intersección entre los tres. La intersección, bro. Queda claro, ¿no? Que lo que primero escriben es la intersección entre los tres. Después, para hacer solo N intersección T, tienen que restarle. Para hacer solo N intersección B, tienen que restarle. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos hoy del solo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende eso que estoy diciendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, lo que sigue a que era que me querían preguntar, no sé, ¿Abril me preguntabas? Sí, yo, profe, el del 26. Ese fue el único que me faltó. El ejercicio 26 no dice nada que sucede en la intersección de los tres. Entonces, al no decir nada, consideramos que la intersección de los tres es 0.
Entonces, en este caso, el solo C intersección B es lo mismo que C intersección B. Porque 6 más 0 es 6. ¿Lo ves? Sí, profe, ya entendí. O sea, la intersección de los tres, el cardinal de la intersección de los tres es 0 y solo las intersecciones van a ser, solo P intersección B va a ser directamente el cardinal de P intersección B, porque no le resto, le tengo que restar 0. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el diagrama del ejercicio de ese 26. Ahí, Florencia, el de la intersección. Ah, respondiste la pregunta, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, no sé si quedó claro este tema. Ahora me quedó en la duda de si realmente lo habían entendido o no. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, con esto terminamos conjuntos y lo que tendríamos que hacer es seguir con sucesiones, entonces. ¿De acuerdo? El teorema de 4, ¿se podría aplicar a más de 3 conjuntos? Sí, se podría aplicar a más de 3 conjuntos, pero en realidad vamos a llegar solamente hasta 3. Sí. No hay por qué. Bueno, profe, después el PDF de las respuestas, ¿lo vas a subir a la página web? Está subido en la página web. Ese creo que no, o no lo encontré yo, no sé, porque yo busqué la otra vez para ver las resoluciones de esa parte y no sé si no lo encontré o no está subido, por eso te pregunto. Pero, Erika, ¿no les dijo que estaba subido? Bueno, estamos complicados con Erika. Les dice lo que no, bueno, a ver. Voy a hablar con ella. A ver, ustedes tienen que ir siempre fijándose en el blog, ¿de acuerdo? En el blog es donde vamos a ir colocando las cosas. Entonces, en el blog ya está desde el 5 de abril las resoluciones de la práctica obligatoria de conjuntos y las resoluciones de las prácticas complementarias. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Claro, yo hasta ahí llegué, profe, y puse lo de los ejercicios impares y demás, y no están. ¿Qué cosa no están? Los resultados de estos ejercicios. Del 23. Ahí están. De práctica obligatoria. Acá. Ahí está. Ah, listo. No, porque yo lo que había hecho fue verlo viste, donde dice ejercicios impares y demás, y me confundí con eso. Esta es la práctica complementaria. Aquí dice, lean bien todo despacito cada uno de los ítems, ¿de acuerdo? Y el apunte de sucesiones, el que vamos a ver hoy, está acá, y el de la práctica también está acá. ¿Qué fue lo que vieron de sucesiones entonces? El primer ejercicio, ¿no? Empezamos con un poco de práctica, pero así, tratando de entenderlo, no nos dio teoría, que digamos. Sí, no, obviamente. La teoría se la tengo que dar yo, pero bueno, nada. Vamos acá. Bueno, entonces, a ver, el concepto de sucesión. ¿Vieron cómo nosotros estuvimos antes hablando de conjuntos como elementos, como un objeto matemático? Bueno, ahora vamos a hablar de sucesiones como otro objeto matemático. Y vamos a definir una sucesión como una lista ordenada de objetos.
o una colección de objetos dispuestos en un determinado orden. Es decir, si yo hablo de orden, implica que tengo un elemento que está en una primera posición, un elemento que está en una segunda posición, un elemento que está en una posición determinada. Es más o menos la idea de cuando nosotros estamos en una fila o en una cola, ¿sí? En donde no es lo mismo estar en el primer lugar de la fila que estar en el último lugar de la fila. ¿Sí? El orden importa. En el caso de sucesiones, vamos a hablar que los elementos que forman parte de la sucesión se llaman términos de la sucesión. Y vamos a poder tener dos diferentes tipos de sucesiones. Una sucesión finita, que tiene un determinado número de elementos, yo lo voy a poder contar, y una sucesión infinita, que tiene infinitos elementos. ¿Sí? ¿Cómo voy a identificar una sucesión finita de una infinita? Y la finita va a tener los elementos separados por comas y nada más. La infinita va a tener los elementos separados por comas y vamos a tener 3 puntitos al final. Eso nos indica que continúa. ¿Cómo continúa? Ahora vamos a ver. Aquí viene justamente el punto de por qué es importante trabajar simbólicamente, por qué es importante trabajar con la simbología. Porque fíjense, si ustedes, cuando trabajamos con conjuntos, se olvidan de poner la llave, en realidad están describiendo una sucesión y no un conjunto, ¿sí? Fíjense en el caso 3. Si yo acá pongo una llave, esto ya es un conjunto que tiene 5 elementos. Sin las llaves es una sucesión. Por eso es importante que ustedes no se olviden de colocar las llaves cuando están trabajando con conjuntos. ¿De acuerdo? Y haciendo una referencia respecto a lo que vimos en conjuntos, hay una diferencia, hay 2 diferencias fundamentales. En esta primera sucesión, ¿qué es lo que observan? Que es finita. Además, que se repiten los elementos. Que se repiten los elementos. ¿Y qué habíamos dicho en conjuntos? Que en los conjuntos no se repiten. Que en los conjuntos no se repiten los elementos. O sea, que aquí tenemos una diferenciación bastante importante respecto a lo que vimos antes. ¿Sí? Aquí en una sucesión podemos tener elementos repetidos. Y el otro concepto que está dicho en la definición de sucesión, que diferencia a la lista esta de una lista de conjuntos, ¿cuál es? En un conjunto, cuando... Los 3 puntos. ¿Perdón? Puntos sucesivos en un conjunto los expresás por la ley que integra por comprensión o por extensión. Está, sí, digamos, la simbología es diferente, pero algo más respecto a la característica. Si yo tengo un conjunto, a los elementos, ¿los puedo ubicar en diferentes orden? Sí, obvio. ¿Y acá? No, acá no, pues tiene un tipo. La sucesión 1, 4, 9, 16 y 25 es distinta que la sucesión 25, 16, 9, 4 y 1. Y en conjuntos no. Acá el orden importa. En conjuntos el orden en que ubico los elementos no importa. ¿De acuerdo? Entonces, en sucesiones puede haber elementos repetidos en la lista, y en sucesiones, el orden en que ubico los elementos es importante.
Son dos características muy diferenciadas respecto a lo que vimos en conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bueno, y como trabajamos en conjuntos, notación para poder, digamos, estar de acuerdo con lo que estamos trabajando, en este caso vamos a definir lo que se llama un término genérico de la sucesión de esta forma: A sub n o B sub n o C sub n. ¿Vieron que en conjunto escribíamos la A mayúscula igual y llave? Bueno, acá, en vez de escribirlo así, tenemos otra forma de escribirlo, y va a ser de esta. O sea, si yo, por ejemplo, a la primera sucesión la llamo A la segunda sucesión B y a la tercera sucesión C, el N me indica posición dentro de la lista. Entonces, el A sub 2, ¿qué valor tiene? Y el elemento que está en la posición 2 es 0. El B sub 4, ¿qué valor tiene? 18. El C sub 5, ¿qué valor tiene? 25. ¿Lo ven? Sí, profe. El N me está indicando la posición, ¿sí? La posición y cuando yo le pongo el nombre de la sucesión, me indica el valor del elemento que está en esa posición. Ahora pregunto, ¿el N puede tener valor 0? ¿Cómo, profe? ¿El N puede tener valor 0? No hay una posición 0, sí. No existe una posición 0. O sea que en realidad el N nunca va a tener valor 0. ¿De acuerdo? O sea, va a empezar en 1 y va a seguir. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. A ver, ¿están todavía ahí? Que cada vez se me van más con las cámaras. ¿Están escuchando lo que estoy hablando? ¿O dejaron el video y se fueron? No, estamos acá. Yo no puedo usar la cámara, profe, porque no tengo batería. Y lo uso la cámara del celu, la conecto. Bien, bueno, ¿y el resto? Yo si quiero prender la cámara me tengo que conectar de la notebook. Yo uso el La celular y próxima se me me queda sin conecto y batería. pongo la profe. cámara. Lo pongo a cargar un ratito, prendo la cámara. Bueno, a ver, ahí Yo, hay... profe, estoy actualizando la compu todavía, por eso no Yo lo aprendí. tenía prendida la cámara, pero no sé qué pasó, que se me congeló y no lo pude arreglar. No me voy a poner con esa ahora. Bueno, está bien, está bien. Pero traten de poder estar ahí presentes con la camarita, ¿de acuerdo? No importa que salgan con caras de dormidos. Bueno, ya ahora a las 9:20 deberían estar un poco más despiertos, pero no importa. Bueno, sí, ahí Franco me está diciendo, bueno, está bien, todos no, pero por lo menos algunos, ¿sí? Bueno. Entonces, quedamos en... yo he participado, perdón, Franco, pero yo he participado en sesiones en donde hay 200 personas conectadas. O sea, eso no... Pero bueno, en algún momento van a tener que tener esas conexiones, así que por eso les digo, vayan tratando de tener las tecnologías como para poder hacer los parciales y los exámenes, ¿bien?
Bueno, entonces hasta acá estamos. ¿Se entendió? ¿Qué se entiende por una sucesión? ¿Cómo se simboliza? ¿Y qué significa este sub n? Que es cuando lo nombran, se dice A sub n, B sub n, C sub n. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo podemos describir a una sucesión. Vieron que cuando nosotros trabajamos en conjuntos, hay dos formas de describir un conjunto. ¿Cuáles son? Por comprensión y por extensión. Exacto. En este caso también hay dos formas de escribir a una sucesión. Una es recursiva o recurrente y la otra es explícita. Vamos a ir a la definición de la primera. Una fórmula recursiva o recurrente es una fórmula en la cual un término de la sucesión está escrito en función del anterior o de los anteriores. Vamos a analizar cómo obtener una fórmula recursiva o recurrente de una sucesión. Tomamos la sucesión que está en el ejemplo 2, que tiene 3, 8, 13, 18, 23. Lo que vamos a hacer es ubicar los primeros 3 elementos o 4 elementos, si necesito acá ubico el cuarto, y pongo los valores. B sub 1 vale 3, B sub 2 vale 8, B sub 3 vale 13. Como yo estoy tratando de encontrar una fórmula recursiva recurrente, lo que tengo que encontrar es si existe un patrón que me vincule un elemento que está en una determinada posición, por ejemplo, la posición 2, con el que está en la posición 1. Uno que está en la posición 3 con el que está en la posición 2. ¿Sí? Tengo que ver qué vínculo hay entre un elemento de una posición dada y su anterior o los anteriores. Entonces, fíjense, el 8 yo lo puedo escribir como 3 más 5. ¿Sí? O sea, la posición, el elemento que está en la posición anterior más 5. El B sub 3, que es 13, yo lo puedo escribir como el término que está en la posición anterior, 8 más 5. Y si yo acá tendría el B sub 4, ¿sí? Que es 18, también lo puedo escribir como 13 más 5. Planteando estos primeros ejemplos, yo ya puedo tratar de llegar a una fórmula general en donde escribo que un término genérico B sub n lo puedo escribir como el B sub n menos 1, o sea, el término que está en la posición anterior a él, más 5. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Esto lo estuvieron viendo con Erika? No, nadie me está. Bien. ¿Pero qué pasa en esta fórmula? O sea, esta fórmula se plantea a partir de n igual a 2. Porque dijimos, bueno, el n que está en la posición, o sea, el B sub 2 es igual al B sub 1 más 5. Necesariamente, para poder definir esta fórmula, para poder tomar todos los términos de la sucesión, yo voy a tener que dar el valor del primer elemento, porque si no, no puedo arrancar, porque dice que cualquier elemento está en función del anterior. ¿Y cuál sería el anterior? Tengo que dar un inicio. ¿Lo ven? Entonces, si yo les doy esta fórmula, ustedes podrían generar la sucesión esta 3, 18, 13, 3, 8, 13, 18. ¿De acuerdo? No me dicen ni sí ni no. ¿Se entendió o no? Sí, profe, se entiende. Vamos a la fórmula explícita.
En la fórmula explícita, ¿hasta qué hora ustedes pueden estar conmigo? Hasta el 45. Bien, voy a tratar de terminar un poco antes y después lo retomamos. Hasta las 45 pueden estar conmigo, o a las 45 tienen otra profe. 45 creo que tenemos otra profe. Bien, bueno. Miremos cómo calcular o la definición de fórmula explícita. Una fórmula explícita es aquella que expresa un término genérico en función únicamente de la posición en la lista. O sea que en realidad esta fórmula explícita lo que trata es de buscar una característica, una propiedad que tienen todos los elementos en común. No me fijo en un término qué vínculo tiene con el anterior o con los anteriores. Me fijo en el vínculo que tienen todos ellos en común. ¿Cómo lo hago? Fíjense esta sucesión, la sucesión del ejemplo 3, que tenía 1, 4, 9, 16 y 25. Escribo como antes los valores de cada uno de los términos, ¿sí? Y ahora trato de ver qué vínculo tienen todos ellos en común. No me fijo qué pasa con el C2 y el C1, con el C3 y el C2. Trato de ver si hay una regla, una característica que los vincule a todos. Y aquí sí existe esa regla porque el 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado, el 4 como 2 al cuadrado, el 9 como 3 al cuadrado y el 16 como 4 al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo decir ahora que cualquier término, o sea, un término que está en la posición n, lo puedo escribir como n al cuadrado, ¿sí? Acá tengo 4, acá tengo 4, acá tengo 3, acá tengo 3. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esta fórmula es una fórmula que me permite generar a todos estos números, a todos estos términos de la sucesión, si yo tomo el n que va de 1 a 5. ¿Sí? Porque en realidad está el C5 también, ¿no? Que era 25. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿yo podré escribir a una sucesión? Vieron que en conjuntos decíamos que un conjunto finito yo lo podía escribir por extensión y por comprensión también. En este caso, ¿podré escribir una sucesión con una fórmula y con la otra? Bueno, sí. De hecho, ustedes van a ver de aquí adelante cómo hay un método para pasar una fórmula que es recursiva, como esta, a explícita. Hay un método. Pero independientemente de ese método, ustedes pueden hacer el mismo análisis que hicimos recién para calcular la fórmula explícita de B y la fórmula recursiva de C. Y eso está puesto aquí a continuación. Fíjense, para la fórmula explícita de la sucesión del ejemplo 2, que es B, yo lo que tengo que tratar de hacer, como dijimos antes aquí, buscar una característica general, no mirar qué diferencia hay entre, o qué vínculo hay entre un elemento y su anterior. Entonces, si yo sé que el primer elemento vale 3 y que ese elemento tiene en una fórmula explícita que estar explícito, a ese elemento lo dejo. Entonces lo dejo en todas las otras, en todos los otros términos. Y ahora trato de analizar cada uno de los otros términos en función de ese que ya dejé fijo. Y digo, bueno, a ver,
El 8 lo puedo escribir como 3 más 5, pero el 13 lo puedo escribir como 3 más 10. Y el que sigue acá, que es el 18, lo puedo escribir como 3 más 15. Entonces ahora digo, bueno, ¿y qué puedo hacer con este? Y a este le sumo 0. O sea, esto de qué puedo hacer es lo que se hace en la práctica y es lo que les voy a pedir que por favor traten de hacerlo para la próxima clase, que es analizar, jugar con qué cosas tengo que sumar, restar, multiplicar, como para armar la fórmula que necesito. Acá si yo le sumo 0, le sumo 5 y le sumo 10, yo puedo pensar que estoy sumando múltiplos de 5. Y entonces ahora ya estoy teniendo una ley, porque entonces puedo decir que cualquier término b sub n lo escribo como 3 más 5, ¿por qué cosa? Fíjense, si yo acá tenía posición 3, acá lo multiplico por 2. Si tengo posición 2, acá lo multiplico por 1. Si tengo posición 1, acá lo multiplico por 0. Entonces es 5 por n menos 1. Si yo aplico acá propiedad distributiva, me queda 5 por n menos 2. Y entonces la fórmula va de n mayor o igual que 1 hasta infinito. Hasta más infinito, porque esta era infinita. A ver, algunos de ustedes me podrían haber dicho, y yo ya me di cuenta de entrada que este 3 lo puedo obtener como hacer los 5, o sea, como múltiplo de 5 menos 2. Sí, puede ser que lo hayan visto de entrada. Pero bueno, la idea es que ustedes generen, digamos, realicen los pasos de generación de la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, sí, esta sería la fórmula explícita de la misma sucesión que vimos acá, que tenía la fórmula recursiva. ¿Lo ven? ¿Ven que esto es recursivo y esto es explícito? ¿Se entiende? ¿Se ve ahí claramente la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo, perdón? Que es similar a la de comprensión, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuál es similar a comprensión? ¿Cómo está escrito ahí? ¿Cuál? La explícita. Exactamente. Porque justamente lo que busco es una característica en común. Y si recuerdan, la definición de comprensión era buscar una propiedad o una característica en común. Exactamente. Con el mismo análisis, veo la fórmula recursiva de la sucesión que planteamos antes como explícita. Fíjense, en este caso coloco de nuevo los elementos, pero ahora trato de ver cómo escribo 1 en función del anterior. Entonces 4 lo puedo escribir como 1 más 3. 9 lo puedo escribir como 4 más 5. Entonces, llego a que puedo escribir cualquier término C sub n en función de su anterior más un número impar. Pero ¿cómo escribo un número impar? ¿Como múltiplo de 2 menos 1 o como múltiplo de 2 más 1? Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Cuál irá acá? Bueno, pruebo. Si es una o si es otra. La que es válida acá es restando, porque si yo le sumo no me va a dar 3, sino que me va a dar otro número. A ver, si yo pongo acá C sub 2, ¿sí? Para calcular esta, C sub 2 es igual a C sub 1 más 2 por 2, y si le pongo más 1 va a ser 4 más 1, 5, no va a ser 3. ¿Lo ven? O sea, pruebo, no sé si de entrada cuál de los dos me sirve.
Tengo que jugar con los números buscando esa combinación. Está muy callado, ¿ya no dan más? Espero que con la práctica se aclare. Pero a ver, háganme las preguntas que les parezcan que tienen ahora. Aprovechemos un ratitito más. Yo hasta ahora te estoy entendiendo, profe. Lautaro, a ver, ¿qué te queda? No entendí. No sé si me sale, por eso digo que con la práctica una vez bueno, sí. En la práctica se van a encontrar con justamente con esta situación de, bueno, a ver si te sale, sí. Profe, ¿está resuelto? Están resueltos, pero todavía no subí las resoluciones. Sí, okay. Están las resoluciones, pero todavía no están subidas. Gracias. Para que no se tienten. Dale. Para que no se tienten. Pero sí, seguramente la semana que viene ya las subo. Pero no las miren primero, ¿sí? Traten de resolverlos ustedes. Lo importante es que se entiendan el concepto de las dos fórmulas y que se identifique que esta es una fórmula ¿de qué tipo? Esta que está acá. Esa era recursiva. Explícita. Explícita. Oh, me perdí, profe. Esta es explícita. Porque, a ver, se terminan confundiendo el n con el sub n. Una diferencia, la fórmula explícita aparece el n solo, como suma, resta, o sea, como acá, acá. En la recurrente va a aparecer siempre el n-1, porque siempre recurre al anterior. Va a aparecer el n-1 como subíndice, porque acá también aparece el n-1, pero no está como subíndice. ¿Lo ven? ¿La diferencia? Sí. Esta es recursiva. Tengo el subíndice n-1. Esta es recursiva, tengo el subíndice n-1. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí. Siempre va a aparecer como subíndice en la recursiva el n. Exactamente. El n-1 y puede ser el n-2 también, porque es un término genérico que es b sub n. B sub n es un término genérico. ¿Por qué digo que es un término genérico? Y porque no sé cuál es la posición n. Puede ir variando. O sea, acá el n, si es 2, esto va a ser 1. Si es 3, esto va a ser 2. ¿Lo ven? Entonces, por eso hablo de término genérico, porque es un B que está en una posición N. ¿Qué posición N? Y depende. Pero puedo decir, por el análisis que hice, que un término que está en una posición N cualquiera, lo puedo escribir como el término que está en la posición anterior más 5. De forma tal que si yo les digo, ¿cuál es el número que sigue en esta sucesión? ¿Ustedes qué me dicen? 23. ¿Cuál es? 28. 28, ¿sí? Sí, 23 más 5. ¿Lo ven? Sí, profe. O sea, con esta fórmula yo podría 28, calcular... Sí, 23. Perdón, no entendí. Que 28, después el 33 y el 38. Claro, O sea, siempre voy a tener que ir sumando 5, porque la fórmula me dice eso, porque yo llegué a esta conclusión, que hay una diferencia de 5 siempre entre uno y otro. ¿De acuerdo?
Bueno, quedó solamente, bueno, hay unos ejemplos acá que mírenlo ustedes, y quedó el concepto de conjunto correspondiente de una sucesión, que son los elementos distintos de una sucesión. ¿Vieron en la sucesión 0, 1, 1, 0 que teníamos anterior? Bueno, el conjunto correspondiente es el 0, 1 o el 1, 0. ¿Mm? Y el conjunto correspondiente a la sucesión del ejemplo 3, acá son los mismos elementos, ¿no? Pero ahora entre llaves. Les hago solo una preguntita final para ver si terminaron entendiendo. Si yo les pido que realicen el conjunto correspondiente a esta sucesión, que me digan el conjunto correspondiente de esa sucesión, ese conjunto lo pueden escribir por extensión. Sí. Sí, Lautaro, tengo 3 puntitos suspensivos. Y podés expresarlo como con la fórmula. Sí, pero yo les pido... Perdón, sí. Pido por extensión no. Sí, ahora me vinculo con lo que vimos antes en el capítulo anterior. Yo les pido el conjunto correspondiente. O sea, ustedes me deberían escribir los elementos distintos de esta sucesión. ¿Los puedo escribir por extensión? No, por extensión no. No. Los tengo que escribir por comprensión. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál de las dos fórmulas es la mejor para escribir este conjunto por comprensión? La explícita. ¿Quién me dijo eso? Me maten. ¿Lautaro? Sí. A ver, esta fórmula, esta sucesión, tiene esta, no, esa es, sí, es la B. Tengo esta fórmula y esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál de las dos es la que uso para comprensión? Lautaro dice esta. ¿Están de acuerdo? Si Lautaro dice. Lautaro está correcto, es verdad. Es verdad, sí. Porque si tengo esta, ¿cómo sé cuál es el B sub n menos 1? En cambio, en este caso, yo puedo decir, son los x tal que x pertenecen a enteros y x es igual a 5 por n menos 2. Con n perteneciente a enteros mayor o igual que 1. Y si yo tengo que decir cuál es el término, o sea, si les digo, a ver, díganme cuánto vale B sub 100. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizarían? Y ahí sí, la recursiva. ¿La recursiva? Sí. No, a ver, porque Mateo. no tienes el primer término. Sí, claro. No, el primer término lo tengo, es 3. O sea, ¿utilizarían esta o utilizarían esta? La segunda. Yo la Si tengo que llegar hasta el 5 en la primera, tengo que hacer un montón de cosas. Claro, si yo tengo que calcular B sub 100 con esta, B sub 100 es B sub 99 más 5. ¿Y cuánto vale B sub 99? Y B sub 99 vale B sub 98 más 5. O sea, tengo que ir para atrás, para calcular B sub 100. En cambio, en este caso, B sub 100 es 5 por 100 menos 2. Nuevamente, la explícita me permite calcular un término que está en una posición determinada de forma más simple. ¿Por qué? Y porque justamente la fórmula es una fórmula en donde un término genérico se da a través de la posición nada más. No tengo que mirar qué pasa con los anteriores. Bueno, chicos, ya me parece que me excedí demasiado. Disculpen, pero